Cuando propiedad. ¿Ya? Cuando pase la. Ojo. Buenos días. Buenos días. ¿Hago batirro? Hoy vamos a mirar las propiedades de la adición en los números naturales sobre las operaciones básicas. Las operaciones básicas tenemos que son 4, que son la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. Primeramente vamos a ver la adición. La adición cumple con unas propiedades que son la propiedad asociativa, la propiedad conmutativa y la propiedad del elemento neutro. Vamos a ver el ejemplo de la propiedad asociativa. Por ejemplo, tenemos si A, B y C son números naturales que cumplen esta propiedad. Por ejemplo, A más B más C es igual que A más B más C. Ahora sí, ejemplo. El ejemplo, miren, colocamos 3 más 2 más 4 y es igual, o es lo mismo decir que 3 más 2 más 4 y es igual 3 más 2, 5 más 2, 9. Esa es la propiedad asociativa de la adición. Ahora vamos a ver la propiedad conmutativa. ¿Cuál es la propiedad conmutativa? La propiedad conmutativa, ojo, es la que nos dice lo siguiente. Vamos a escribir aquí un ejemplo de la propiedad conmutativa. Por ejemplo, la propiedad conmutativa nos dice si A y B son números naturales, se cumple. Por ejemplo, que A más B es igual a B más A. ¿Sí la miran? Es lo mismo, B más A que A más B. Y colocamos en los números, por ejemplo, 4 más 5 es lo mismo o es igual que decir 5 más 4. Conmutar es cambiar. Cambiamos los números o la posición de los números, pero el resultado va a ser el mismo. ¿Listos? Esa es la propiedad conmutativa. Y 4 más 5 es igual que 5 más 4 es igual a 9. Ahora vamos a mirar el elemento neutro. ¿Cuál es el elemento neutro? El 0. El elemento neutro es el 0. Por ejemplo, decimos A más 0 es igual a ¿cuánto? A más 0 nos va a dar el resultado A, no cambia. El elemento neutro quiere decir que no cambia o no altera el resultado. Listo, muchachos. Ahora vámonos para la propiedad de la multiplicación. Ya vimos la adición, vamos a mirar la multiplicación. Entonces, las propiedades de la multiplicación de los números naturales cumple las propiedades asociativa, conmutativa y el elemento neutro. Miren, en la propiedad distributiva del producto respecto con la suma. La propiedad asociativa de la multiplicación. Por ejemplo, si A, B y C, si A, B y C son elementos o son números naturales, podemos decir que A por B por C es igual a lo mismo que decir A por B por C. Lo mismo. Miramos el ejemplo aquí. El ejemplo es 2 por 4 por 3 es lo mismo o es igual a decir 2 por 4 por 3, que es igual 2 por 4, 8 por 3 es igual a
24. ¿Sí lo ven? Ahora, en la propiedad asociativa de la multiplicación. Ese es el ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, miramos que en la propiedad asociativa de la multiplicación los resultados coinciden. O sea, ¿qué es decir? Que, por ejemplo, 2 por 4 por 3 es igual a 2 por 4 por 3. Y esto es igual a 24. Esa es la propiedad asociativa. Vamos ahora con la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa nos dice, ojo, si A y B son números naturales, cualquiera se cumple esta propiedad. Por ejemplo, colocamos A por B es igual a B por A. Es lo mismo. Es lo mismo que decir 7 por 5, que es igual a 5 por 7, que es igual a ¿cuánto? A 35. 7 por 5, 35. Y el elemento neutro de la propiedad conmutativa de la multiplicación es el 1. El 1 es el elemento neutro de la multiplicación, es el número 1, ¿ya? Porque cualquiera que sea el número natural se cumple. Por ejemplo, 4 por 1 es igual a 4. 8 por 1 es igual a 8. No cambia la propiedad de los elementos de la multiplicación. ¿Listo? Bueno, ahora tenemos las propiedades de la sustracción de los números naturales. En la sustracción, al igual que la suma, la resta es una operación que se deriva de las operaciones de contar. Por ejemplo, si tenemos 6 ovejas y los lobos se comen 2 ovejas, ¿cuántas ovejas tenemos? Exactamente 4. Pero mire, que tenemos una forma de hacerlo. Sería volver a contar todas las ovejas, pero alguien que hubiese contado varias veces el mismo caso, recordaría el resultado y no necesitaría volver a contar las ovejas. Sabría que 6 menos 2 es igual a 4, ¿no es cierto? Listo. Esa es una de las propiedades. Vamos a mirar las propiedades de la resta. Las propiedades de la resta son conmutativas, o sea, la resta no tiene la propiedad conmutativa. No es lo mismo, lo que les explicaba, no es lo mismo decir A menos B que B menos A. ¿Sí ven? No es lo mismo. Por ejemplo, no es lo mismo decir 2 menos 5 que 5 menos 2, no es lo mismo. Entonces no hay propiedad conmutativa en la resta. Listo. Ahora vamos a ver la propiedad de la división. Miremos la propiedad de la división. La propiedad de la división es la operación que tenemos que hacer para repartir un número de cosas entre un número de personas. Los términos de la división se llaman dividendo, divisor, cociente y residuo, ¿no es cierto? Eso. El divisor es el dividendo es el número de cosas, el divisor el número de personas a quien se va a dividir, el cociente es el número que le corresponde a cada persona y el resto, si sobra,
pues es un sobrante. Y si la división termina en 0, quiere decir que se llama o es una división exacta, ¿no es cierto? Por ejemplo, eso. Entonces, la división no tiene la propiedad conmutativa. No es lo mismo decir A dividido entre B que B dividido entre A. No es lo mismo. Lo que les contaba hace ratito. Por ejemplo, en la propiedad de la resta, lo mismo en la propiedad de la división. No es lo mismo decir 4 dividido entre 10 que 10 dividido entre 4. No se produce la propiedad asociativa o la propiedad conmutativa, igualmente no hay propiedad allí, ¿no es cierto? Listo. Entonces, con respecto a esto, muchachos, vamos a mirar qué dificultades hemos tenido con respecto a estas propiedades. En la propiedad de la suma, ¿a ustedes tuvieron dificultades para entenderla? ¿Sí o no? ¿Qué dificultades tuvieron o entendieron? ¿Sí entendieron? La propiedad de la suma, de la resta. Bueno, entendieron. En la propiedad de la multiplicación, ¿en qué se les dificulta a ustedes? ¿En qué se les dificulta la propiedad de la multiplicación? Bueno, una de las dificultades es que algunos estudiantes no se saben las tablas de multiplicar. Otra dificultad, ¿cuál sería? Entonces, con respecto a estas operaciones, de las operaciones básicas de las matemáticas, hemos encontrado los siguientes problemas. Uno de los problemas más comunes en los niños son las estructuras que se van a dar. Es que, por ejemplo, a la hora de añadir o quitar un elemento, se confunden en las formas de combinar. La situación de cambio, tanto añadiendo como quitando, parten de una cantidad a la que se añade o quita algo para dar como resultado una continuidad, una cantidad mayor o menor. En este sentido, se considera que estas situaciones representan operaciones unitarias. Por ejemplo, otra de las situaciones son la de combinación y comparación. Por su parte, son operaciones binarias, puesto que parten de dos cantidades que se combinan o se comparan para producir un tercer resultado. Cuando se expresa un problema donde hay una cantidad desconocida, se puede identificar una dificultad dependiendo qué cantidad es la desconocida. De la misma manera, en los problemas de la comparación y la cantidad desconocida puede ser el conjunto de referencias, el de la comparación y el de la diferencia. En definitiva, no solamente es la realización de un problema con las operaciones básicas, también existen otros factores fundamentales, que son, por ejemplo, existen problemas de no saberse las tablas a la hora de utilizar la parte de la asociación con los paréntesis para distribuir los números en las operaciones. Los estudiantes tienden a confundirse. Otra de las dificultades que se han visto es por su zona o por su lugar de donde vienen. Son comunidades indígenas, por lo tanto manejan otro dialecto o el español no lo entienden muy bien. No lo entienden claramente, por lo tanto, cuando uno explica, tiene que repasar varias veces las operaciones para que los estudiantes puedan entender. Y más aún, otra de las dificultades es que el niño es conforme con lo que se le explica en el tablero y no repasa en la casa. Esas operaciones fundamentales, aparte de lo que enseña el profesor, deben de los estudiantes repasar muchísimo en su casa. Entonces, niños, estas dificultades tenemos que superarlas tratando de nosotros repasar en nuestra casa y tratando de aprenderse las tablas de multiplicar. Niños, de todas maneras, muchas gracias por esta clase, espero que les haya quedado entendido y si ustedes no entienden,
o si les quedan dudas, por favor, pregunten. Para eso estamos nosotros los profesores, para explicarles y despejarles todas las dudas, porque nuestro interés como docentes es que ustedes aprendan. Muchas gracias, niños, muy amables.